empezó, bueno, yo era una niña normal, o sea, común y corriente, y pues mi infancia, pues puedo considerar que fue normal, o sea, no recuerdo así como algo terrible. Sin embargo, más o menos en el 97, recuerdo mucho, yo estaba en cuarto de primaria, como que empecé a alimentar como la idea de que era necesario como estar delgado o tener cierto tipo de cuerpo o tener como cierto tipo de belleza. Realmente no sé en dónde empezó todo, no sé cómo de dónde surgió como la idea de tener como ese cuerpo así, si igual yo era una niña, tenía como 9 años en esa época. Sin embargo, pues creo, no sé hasta qué punto, pues de pronto ver a mis tías, a mi mamá, que estaban como muy preocupadas por su peso, por su talla, porque bueno, habían tenido a sus hijos y se habían subido de peso, no lograban bajar de peso, lo que sea. Que no sé, me empezó dentro de mí como alimentar esa idea, pero fue nada más como la idea. Entonces digamos como que, bueno, empecé a crecer, empecé como, bueno, ya pasé al siguiente año, quinto de primaria, y como que las cosas empezaron a volverse como más fuertes en mi cabeza. Pienso que todo comenzó fue con un pensamiento, realmente no puedo decir quién me lo sembró, quién me dijo, se lo adjudico a esos factores que les acabo de mencionar, pero realmente no tengo la certeza de dónde provino. Bueno, yo como psicóloga no hago mucho esa diferenciación entre lo psicológico y lo físico. Lo humano es una entidad biopsicosocial, o sea, tenemos parte, digamos, biológica, una parte social, una parte psicológica. Entonces, digamos que desde mi perspectiva, digamos, estos trastornos alimenticios y en general cualquier trastorno pasa por lo biológico, o sea, por lo físico, pero también pasa por lo psicológico. ¿Qué pasa? Que efectivamente un trastorno como estos de alimentación, hay un componente social muy importante y un componente psicológico también, porque hay una, digamos, como distorsión de la percepción del propio cuerpo, y eso pues tiene un componente psicológico importante, aun cuando la afectación también es física. O sea, si ves cómo todo está conectado. En mitad de año, en las vacaciones, ya empezó a hacer una dieta y empecé a bajar la comida, pues yo me la inventé yo sola y pues digamos como que empecé todos los días a bajar un poco más como la cantidad de comida que consumía, pues bueno, mi mamá como que no estaba muy de acuerdo, mi papá tampoco, yo era muy chiquita, pero yo era como de una voluntad muy fuerte, entonces realmente yo era como, no, es así, así, y siempre he sido así. Entonces no le decía a mi mamá, a mi papá, no, yo tengo que comer esto y eso es lo que quiero comer y me ponía brava y me armaba escándalo y bueno, empecé así y me acuerdo que fue un mes de vacaciones y bajé 10 kilos en un solo mes. Y yo me acuerdo que yo pues normalmente pesaba como 45, pues 35 kilos, 34. Entonces sí, obviamente llegué al colegio y pues la gente empezó como a decir, pero bueno, ¿qué le pasó a Paola? ¿Por qué está tan delgada? Y pues digamos ahí ya empezó no solamente la batalla conmigo misma y con la comida, sino pues también con la gente que me rodeaba. Digamos ya junto con ese abismo en el que entré, empecé como a empezar a tener como depresiones, como momentos de mucha tristeza, como ataques de ira también. O sea, como, es que en serio uno se vuelve esclavo de eso. Uno no, llega un momento en el que uno ya no controla. Y dentro de su mente uno quiere comer, digamos, yo quería comer y me antojaba de cosas, pero había algo dentro de mí que no me dejaba. Y era como muy, o sea, muy desesperante en cierta manera porque, bueno, como el entorno como que en cierta forma no lo hacía más fácil, porque digamos, no sé, como que no espera cierta comprensión o que la gente que está a tu alrededor tenga como esa empatía y sepa en cierta forma lo que tú estás sintiendo. Y muchas veces eso no ocurre. Entonces, digamos, mi papá lo que hacía era que me decía, usted tiene que comer, yo le decía, no, yo no quiero comer. Y me ponía a llorar, entonces mi papá lo que hacía era pegarme. Yo me acuerdo que una vez me puse a hacer ejercicio en el piso, así como muy obsesionada, y mi papá me dijo, no, párese de ahí. Y yo no me quiero parar, y seguía, y mi papá se puso muy bravo, me cogió a patadas. Así, claro, y me puse a llorar, y digamos, cualquier cosa que yo comía también era como un aliciente, como para ese sentimiento de culpa y también como para esa depresión que yo sentía y como que mis papás realmente no sabían qué hacer. O sea, yo no los juzgo porque no creo que ellos lo hicieran con el ánimo
de hacerme daño, sino con el ánimo de ayudarme. De pronto pensaban que pegándome o gritándome o haciendo todas esas cosas me iban a ayudar, pero pues realmente lo que pasaba era todo lo contrario, como que yo me metía más como en mi idea y como que lo que hacía era deprimirme más y más y más y más, porque pues aparte de tener un problema así, no encontraba como alguien que me comprendiera, como que supiera ponerse en mi lugar. O no sé, o me dijeran, no, no, yo te ayudo, yo te escucho, yo te entiendo, o como alguien con quien no se pudiera desahogar. Entonces como a toda esa tristeza que yo viví en ese momento, a toda esa como depresión y como esa esclavitud que yo sentía por lo que estaba pasando, como que se le añadió la soledad, y realmente no tener con quién contar, y fue un momento muy triste, porque bueno, digamos como que yo tenía mis amigos en el colegio, bueno, mi mejor amiga en esa época, y digamos como que fueron los primeros que desaparecieron. O sea, ¿dónde están mis amigos cuando más los necesito? La familia es un pilar fundamental en el proceso de rehabilitación de las pacientes en anorexia, porque sin ellos no se puede lograr llegar a una rehabilitación completa y que la persona vuelva a su vida normal. Ellos incluso cuando dan estas salidas programadas deben comunicar a los profesionales cómo les fue, si pudo la persona comerse los alimentos que estaban servidos, porque los alimentos no son especiales para ellos en este momento, sino son, por ejemplo, la torta, si lo pudo comer, ¿sí? Si cómo reaccionó, o sea, al momento que le ofrecieron los alimentos, si se los comió o no. ¿Mm? Entonces esto es supremamente importante, la familia tiene que estar desde el principio hasta el final. Pues porque realmente es un trastorno psiquiátrico y hay que también mirar en qué momento fue el detonante para que surgiera ese trastorno de alimentación. Entonces ya digamos llegó un punto en el que mis papás ya no pudieron como controlar todo ese tema, me mandaron al hospital. Bueno, inicialmente me mandaron fue donde pues la pediatra, y pues ella, pues la pediatra que desde chiquita estaba conmigo, y pues se dio cuenta como de repente como el retroceso que yo había tenido pues en el peso, en el crecimiento y todo, porque pues yo era una niña todavía en formación, yo ni siquiera había terminado de crecer. Entonces pues ella dijo, no, pues si ella no mejora, la tenemos que hospitalizar, porque pues ya va a llegar un punto en el que se va a morir. O sea, la verdad, porque pues ya había, pesaba 35, 34 kilos, 33. Y para una niña de mi estatura, sí era muy bajo el peso. Entonces, yo inicialmente dije, no, sí, yo voy a comer, pero pues obviamente no lo hice. Y pues me puse como en esa actitud también, como les digo, tristeza, al mismo tiempo como rabia, bueno, como muchas cosas. Se conoce y cuando llega a la consulta una paciente que la familia ha visto que ha perdido peso, uno le puede tomar varias, pues uno paraclínicos, en ellos se encuentran albúmina, proteínas y todo el perfil lipídico. Adicionalmente, uno le toma frecuencia cardíaca, presión sanguínea. Cuando están disminuidos, uno empieza a darse cuenta que está pasando, pues si no es por una patología y una enfermedad, el paciente está cursando con anorexia. O sea, no solamente es una pérdida de peso no relacionada a una patología o enfermedad, porque cuando hay una pérdida por una patología o enfermedad es totalmente diferente. En este caso, también la familia es un apoyo y la que dice que está sufriendo de un trastorno de alimentación. La familia realmente la que se da cuenta y la que consulta, ¿sí? Estas personas se colocan ropa ancha, o sea, es difícil que se den cuenta, casi siempre se dan cuenta cuando ya está establecida la anorexia, no cuando está en proceso, ¿sí? Cuando realmente hay que, digamos, intervenir, sino ya cuando está establecida la anorexia, pues toca hacer la intervención. Y bueno, entonces como que ya después de eso, pues mi papá ya me metió, más habló por allá como unas enfermeras y yo no sé qué hicieron, me metieron por allá y me revisaron y me dijeron, no, usted está muy mal, además tenía hipotermia. Entonces me la pasaba todo el tiempo con las manos frías. Me acuerdo que era el frío como tan fuerte que se ponían como moradas y como parchecitos rojos y me picaban, o sea, como el frío era como,
si me picaran. Y se me empezó a caer el cabello, mucho, 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 mucho. Entonces se me caía el cabello y tampoco podía ir al baño, o sea, eran como muchísimas cosas. O sea, físicamente, de verdad que uno se deteriora y las consecuencias las tengo físicamente hasta el día de hoy. Y digamos como que también en el hospital ya empezaron como otros procesos más difíciles también. Digamos como, bueno, empezaron como a servirme comida, como, bueno, cada semana me servían y pues la aumentaban como un poquito. Y pues digamos ahí fue cuando yo empecé a esconder la comida, cuando la empezaba a botar. Yo me acuerdo que mi mamá incluso anoche me dijo que ya me habían dado salida, habían dicho, no, ya Paula se puede ir para la casa. Y antes de entrar al cuarto donde yo estaba, mi mamá miró como por un huequito que había y me vio escondiendo una comida que me habían servido en una bolsa y me vio botándola a la basura. Entonces ella se puso a llorar y ella dijo, pues, o sea, no, yo no puedo dejar que mi hija se vaya de acá así, que realmente yo incluso como que pasaba por encima de mis papás, bueno, pues, no sé, creo que era muy rebelde, no sé, para la edad que tenía también. Entonces, bueno, como que empecé como así y no subía de peso y duré 1 mes y medio en el hospital. No sé si alguno acá ha durado tanto tiempo, pero bueno, yo duré todo ese tiempo. Y eso que me decían enfermeras que había muchachas que habían durado mucho más en procesos similares y que no, nunca reaccionaban. O sea, nunca. Me acuerdo mucho como el psiquiatra que me veía, era como, pues es que yo no sé cómo tratamientos usan los psiquiatras, o sea, realmente no sé mucho de eso, pero era como, el método que era usable era muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que siempre que yo entraba a la sesión, yo salía llorando, siempre, siempre, siempre. Como muy mal, o sea, emocionalmente muy mal. Eh, Como yo les digo, en los centros de rehabilitación o si cuando están en clínica, se les dan salidas periódicas. Estas salidas periódicas se dan, por ejemplo, el papá está cumpliendo años, en Navidad, se les dan esos momentos en los que hay presión social y se evalúa si la persona puede estar socialmente y consumir los alimentos mientras está en esas reuniones. Si la persona es capaz, se dan salidas, digamos, más constantes. Y ya cuando las salidas y se le pregunta al paciente cómo se siente, si se siente bien, si siente que pudo consumir los alimentos, ¿sí? Si vomitó, obviamente también están los padres y los acompañantes y les preguntamos a ellos si pudo realmente superar en ese momento la presión social de consumir y el estrés de consumir la comida. Si es así, se les dan salidas por 1 mes y cuando ya la persona del mes vuelve y se ha visto la mejoría, ya se les puede empezar a dar pues consultas más periódicas, 2 meses, 6 meses. El peso cuando están internados se les pesa diariamente, ¿sí? Cuando se toma peso, lo ideal es taparles el peso al paciente, que ellos no vean si están subiendo o bajando. ¿Por qué? Porque si tú ves que estás subiendo, pues obviamente no te vas a sentir bien. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando las personas están, por ejemplo, internas, ellas sí se sientan en una mesa. Cuando están en la clínica, se ha visto que hay que retirarles las canecas, las bolsas, la ropa, incluso se ha visto que dentro del colchón meten los alimentos. ¿Por qué? Porque esconden la comida para que crean que se lo está comiendo. Siempre debe tener un acompañante la persona cuando está consumiendo los alimentos, pero pues a veces ellos se la esconden incluso en el brasier, en la ropa interior y van al baño y la botan, ¿sí? La botan pues obviamente en la cisterna, en ocasiones en las bolsas de los alimentos, de los tenedores, también pues los desechan, ¿sí? Entonces hay que suprimir, por ejemplo, cuando están en los hospitales, cuando están internados, hay que suprimir ciertas cosas como, puede sonar mal, pero la ropa interior, canecas de las habitaciones, fundas de las almohadas, porque cualquier cosa la toman para esconder los alimentos. Bueno, entonces me dieron salida y bueno, llegué a mi casa
Tuve que estar un tiempo más mientras se me pasaba como la varicela, entonces ahí aproveché como me adelanté del colegio y todo, como bueno, digamos también ahí ya empecé como a mejorar un poco de ánimo em, y como a salir, digamos, en cierta manera. De ahí, digamos, fue mucho más fácil que la segunda vez que me dio. Eh, Sin embargo, como, bueno, de pronto ya cuando llegué al colegio, mi mamá, digamos, cuando logré como salir y cuando iba a volver al colegio, ella peleó con mi directora, porque la directora no me quería recibir, porque pues decía que yo era como un problema para todas las demás muchachas, que yo era un mal ejemplo, que muy seguramente yo iba a inducir a otras niñas a que estuvieran igual. Y entonces mi mamá como que se puso a pelear, la señora no me dejaba y pues al final me dejaron volver. Y pues ya cuando llegué, pues habían cambiado muchas cosas, pues entre ellas que todos mis compañeros habían crecido y yo no. O sea, yo estaba como en la misma estatura y ellos ya estaban más altos. Y muchas veces incluso yo era más alta que muchas de mis compañeras. Eso que uno está, no sé, en la fila y uno siempre es igual o más alto. Y de repente llegué y tú, era más pequeña. Entonces como que me retrasé un poco en el crecimiento. Bueno, sin embargo, como que empecé a comer otra vez. Yo seguí yendo a psiquiatra más o menos como un mes y medio más. Y ya, bueno, me notó bien y me dijo, listo, ya no me necesita más. Entonces, bueno, seguí comiendo normal, digamos, lo que fueron los siguientes 2 años. O sea, mejoré mucho y mi ánimo también. Pues yo digo que fueron como las oraciones de mi mamá y también como lo que les digo, había como mucha gente en la iglesia, en el hospital que van y visitan a los enfermos y oran por ellos y todo. Entonces, digamos, como que pienso que eso también me ayudó mucho. Se sabe cuando están internas, eh, como les comentaba, hay unos procesos que son salidas programadas. Esas salidas programadas ya cuando la persona y la familia ve que están siendo efectivas, que la persona puede estar disocialmente, puede manejar el estrés de consumir los alimentos frente a otras personas, se le van dando salidas también, por ejemplo, de mayor tiempo. ¿Mm? Después se le indica a la familia que ya debe volver a su vida normal. ¿Qué quiere decir? Estudio, trabajo, debe volver a sus actividades de la vida diaria. Levantarse, ir al colegio, levantarse, ir a trabajar, porque suena fuera de lo común, pero deben volver a establecer esta misma rutina, ¿sí? No es normal que después de una enfermedad, eh, pues uno casi siempre sigue con su rutina, pero no, deben establecer nuevamente el estudio, que dentro de su colegio pueda manejar, que las demás personas sepan que tuvo ese trastorno de alimentación y pueda consumir los alimentos delante de las otras personas. Eso es un estrés psicológico bastante grande, pero debe superarse. En ocasiones, ahí en ese momento es cuando los pacientes recaen más, porque vuelven a su vida normal, vuelven a recordar probablemente lo que les causó ese trastorno, ¿sí? Entonces, probablemente en el colegio o en el trabajo le decían, no, es que estás muy delgada, muy gorda, entonces eso hizo que cayera en ese trastorno, ¿sí? Entonces, nuevamente caen y recaen en la anorexia. Estudié ciencia política, en la Nacional terminé, hice una maestría en ciencia política también en los Andes. Ya, bueno, terminé todo eso. Ahorita, bueno, si tengo una relación con una persona, pues realmente no, pues es chévere porque no, o sea, como que yo pensaba que como que el peso y eso era como indicativo, o sea, como algo necesario para que no lo quisieran más o menos, pues no sé, porque pues uno ve que los hombres sí son como muy pegados a cierto tipo de mujer, por lo general. Pero pues ha sido muy bonito que pues ver que a uno lo aceptan así como uno es. Y pues bueno, y aceptarse uno mismo también, que es lo primero. Estudio de trabajo en la Secretaría de Gobierno, me gusta mucho como la política, me gusta leer, pues sí, considero que soy pues, sí, inteligente, entonces como que me gusta explotar esa parte. Entonces, y ya pues ahorita estoy bien,
digamos, si me tengo como que, pues es lo que les digo, trato de tener cuidado, como de obsesionarme con ese tipo de cosas y estar mirando la balanza todo el tiempo, qué me comí o qué no me comí, mirando si eso me va a engordar o no, que pues es un martirio. Y, y no, normal, pues digamos, ya he tenido como un tipo de tratamiento también con especialistas también como en temas de psiquiatría y psicología, pero es por otras cosas diferentes. Y pues ya también he logrado salir adelante de eso. Empecé como, digamos, como a ser como más abierta como con Dios y con esas cosas. Me acuerdo que mi mamá oraba mucho y le pedía a Dios como que yo lo conociera, pues ella decía eso. Porque pensaba que lo mío era como que yo estaba realmente alejada de Dios y que ese era mi problema. Y pues realmente, digamos, cuando como que encontré como que mi camino con Dios, o sea, como empecé como a aceptar a Dios y como estar más cerca, eso fue realmente lo que a mí personalmente me liberó. Yo no sé el caso de otras mujeres.